de un bebé, cómo empieza poquito a poco a caminar, a hablar, cómo hay que enseñarle realmente a vivir, y que lo mismo ocurre con aquel creyente que está en sus primeros pasos de crecimiento, cómo también hay que enseñarle la importancia de la enseñanza en ese momento, la importancia de la enseñanza para el crecimiento en la gracia, para el crecimiento espiritual, para tener convicciones firmes. Y estuvimos viendo también el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando aparece el texto, ¿verdad?, de la tentación, cómo Él respondió a Satanás a través de la palabra de Dios. Y para responder a través de la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. Estuvimos viendo el punto 2, la importancia, el fundamento, de la enseñanza, y estuvimos viendo que de la misma manera que en determinadas cosas y en las leyes hay un reglamento, hay un fundamento. Para nosotros el fundamento de la enseñanza es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, y estuvimos viendo ahí distintos textos también que nos hablaban de ello. Y nos quedamos, punto número 3, estuvimos haciendo un poco de historia, ¿verdad?, de ejemplos bíblicos de la enseñanza. Estuvimos viendo cómo en los primeros tiempos la enseñanza, ¿dónde se hacía? ¿Dónde se enseñaba la palabra de Dios? ¿En las plazas? No, en casa. En los hogares, ¿verdad? Estuvimos viendo. En los hogares era el primer sitio donde se enseñaba la palabra de Dios. Estuvimos viendo ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, también Salmo 78, 5 al 7. Digamos, un paso más de esa enseñanza en las casas se hizo cuando se instauró esa función sacerdotal, ¿verdad? La función sacerdotal antes la ejercía el padre de familia, luego se establecieron esos sacerdotes, esos líderes espirituales, y estuvimos viendo también ahí distintos textos, pero como el pueblo de Israel fue decayendo, fue yendo cada vez a menos en su crecimiento espiritual, y estuvimos viendo ese ejemplo, ¿verdad?, en 2 de Reyes capítulo 22, versículo 8, en el reinado de Josías, y en ese descubrimiento de la palabra de Dios y cómo lo interpretaron como algo sorprendente, ¿verdad?, algo que a nosotros ahora podríamos coger y no nos sorprendería que aquí en la iglesia nos encontráramos una Biblia. A ellos en ese momento el hallazgo del libro de la ley en el templo fue para ellos algo sorprendente. Eso nos da un poco el nivel de la lejanía que tenían de la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios fue quitada de esos sacerdotes, de esos escribas, fue dada también a los profetas, pero a los profetas el pueblo tampoco les hizo caso, ¿verdad? Tampoco les hizo caso. Se produce como consecuencia de esa lejanía de la palabra de Dios ese tiempo de cautiverio, ¿verdad?, que estuvimos viendo en Babilonia, y esa vuelta de ese remanente del pueblo, y estuvimos viendo los ejemplos de Nehemías y de Esdras. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. ¿Y qué pasó después de esa vuelta del pueblo de Israel a su tierra, a la tierra de Palestina? Pasaron también, ¿verdad?, unos años donde el pueblo de nuevo volvió a desviarse, se desvió de la palabra de Dios, se apartó de la palabra de Dios para centrarse en ¿qué? En algo que también está muy en boga a día de hoy, con la, creencia mayoritaria en este país. Apartarse de la palabra de Dios para acercarse a sus ídolos, sí, bien, sus ídolos, pero esos ídolos a día de hoy, por ejemplo, en el catolicismo, ¿qué lo podríamos identificar? ¿Qué está delante de la palabra de Dios para ellos muchas veces? Sus santos, bien, sus tradiciones, ¿verdad? Sus tradiciones. Era algo similar o parecido a lo que ocurría con el pueblo de Israel ya en los tiempos del Señor Jesucristo. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esas tradiciones se habían apartado de la ley para basar sus vidas en tradiciones culturales o en interpretaciones propias que habían hecho de la palabra de Dios. Habían abandonado esos rudimentos, esas bases de la palabra de Dios, esa enseñanza verdadera. Sin embargo, el Nuevo Testamento pone mucho énfasis en el tema de la enseñanza. ¿Sabéis cuál es uno de los nombres más comunes del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios fundamentalmente? Maestro. Rabí, maestro, ¿verdad?
rabí, maestro. Dios le dio a las iglesias locales, ¿verdad?, esa función también de enseñanza. Vamos a buscar, Carlos, por favor. Hoy vamos a ver poquitos textos, pero vamos a ver alguno. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Conchi, porfa, búscame Romanos 12, 7. Y por ahí detrás, Olga, Mateo 28, 19 y 20. Vamos a ir con 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Perdona, 18 me has dicho o 28? 28, 19 y 20 de Mateo. Vale. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cuál es uno de los requisitos que el obispo, que ya hemos sabiendo que es lo mismo que el pastor, ¿verdad?, o que el anciano tiene que tener? Debe ser irreprensible, sí, pero en esto que estamos hablando, apto para enseñar, ¿verdad? Apto para enseñar es un requisito. Y esto que podemos decir de los pastores es un requisito igualmente aplicable a las iglesias locales. Las iglesias locales deben ser aptas para enseñar. De hecho, uno de los dones que se da para el servicio de la iglesia es el don de la enseñanza, Romanos 12, 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. O el que enseña en la enseñanza, uno de los dones para el servicio a la iglesia. Fijaros la importancia que se le da al Nuevo Testamento el tema de la enseñanza, que es un requisito para el pastor. El pastor debe ser apto para enseñar y es un requisito, es un don que Dios da a la iglesia, a los creyentes, para que puedan servir en la enseñanza de la iglesia, y aún más en la gran comisión que dio el Señor Jesucristo a los apóstoles y a todos nosotros. También se habla de ello, Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí somos llamados, ¿verdad?, no solo a predicar el Evangelio, no solo a coger y a salvar a los no creyentes, sino también a esa enseñanza, ¿verdad?, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. En la Gran Comisión enfatiza la enseñanza, la doctrina o la enseñanza es súper importante, es tan importante a la fe cristiana como puede ser el tronco en un árbol, el esqueleto a cualquiera de nosotros en nuestro cuerpo, porque si no, ¿cómo vamos a poder coger y cómo vamos a poder entender aquello que estamos viendo si no tenemos una enseñanza acerca de ello, ¿verdad? No podemos entender nada de lo que dice la palabra de Dios si no somos enseñados acerca de lo que ella dice. Vamos con el punto número 4 y último de ellos, y vamos a ver algo. Cuando quiero decir esto, no quiero, y lo digo así de antemano, iba a decir algo un poco más práctico. No quiere decir que lo que hayamos visto antes no sea práctico, porque por supuesto que lo es, pero quizá algo un poco más de lo que estamos viendo, del día a día, ¿verdad?, aquí en la iglesia. ¿Qué oportunidades tenemos en nuestra iglesia para la enseñanza? ¿Qué clase de oportunidades tenemos en la iglesia para la enseñanza? La de hoy. La de hoy. Estamos haciendo ¿Y qué estamos haciendo ahora? la escuela. Bien, la escuela dominical. El seminario. Por ejemplo, el seminario, bien. ¿Qué más? La predicación. La predicación. ¿Qué más? La reunión de jóvenes. Ah, bueno, exacto. Para los jóvenes, para Sí, los niños, sí, niños. sí. la de niños también. Bien. Leer la Biblia continuamente. ¿Perdón? Leer la Biblia continuamente. Bien. Pero estamos aquí hablando de cosas dentro de la iglesia local, ¿vale? Discipulado. Leer la Biblia, por supuesto, pero también lo puedes hacer en casa. Pero Culto de discipulado. oración. Discipulado, por ejemplo. Culto de oración. Sí, también, pero quizá el culto de oración está más enfocado a, o debería al menos estar más enfocado a la oración. Si ocupamos el culto de oración en una enseñanza, pierde un poco lo que es el culto de oración, ¿vale? Pero también, bueno, se puede dar una pequeña enseñanza también, sí. ¿Qué más? Normalmente se da. Vamos a ver alguna de estas cosas, variedad de formas que podemos coger
y podemos utilizar en la iglesia para la enseñanza. La primera de ellas, ¿cuál sería? La predicación, ¿verdad? El pastor, a la hora de coger y de hacer su predicación, aparte de ser un tema de exhortación, ¿verdad?, de tocar siempre el corazón, también puede tener una parte sustancial de enseñanza dentro de la predicación, ¿verdad? También toca esa parte de enseñanza dentro de la predicación que puede realizar el pastor. ¿Cuál es más? Podríamos tener una segunda, la escuela dominical, ¿verdad? La escuela dominical. Posiblemente, o quizás sea aquel ministerio más centrado dentro de la iglesia, ¿verdad?, en la enseñanza, en la importancia de la escuela dominical. En la iglesia empezamos con cultos únicamente, pero la introducción de la escuela dominical yo creo que fue un punto muy importante, ¿verdad?, dentro de la iglesia, la enseñanza, la escuela dominical como un punto crítico a la hora de coger y de la salvación de las almas y a la hora también de la edificación de los creyentes. Es muy importante la escuela dominical, y no solo la escuela dominical, porque muchas veces hablamos de escuela dominical y está mal, como esto que estamos haciendo aquí. Arriba hay una escuela dominical y es muy importante lo que se está haciendo arriba, con los niños. Muy importante, porque si no se hace bien lo que se está haciendo arriba, luego vamos a llegar aquí, cuando ya seamos adultos, y seremos bebés espirituales. Si desde pequeñitos, ¿verdad?, se nos enseña la palabra de Dios, llegaremos aquí ya con un cierto bagaje que va a ser muy, muy importante. La escuela dominical en los niños, todo lo que se está haciendo hay que poner en valor, o yo por lo menos pongo en valor lo que están haciendo los maestros de la escuela dominical de los niños arriba, enseñándoles, dándoles esa base, ¿verdad?, tan importante. Otro modo, otra área que podemos ver, los hogares cristianos. Habíamos dicho al principio la importancia, la familia como institución social que tiene una capacidad, o la capacidad más efectiva para la enseñanza. Igual el hogar no está directamente ligado, el hogar comunidad social no está directamente ligado a la iglesia local, sin embargo, puede tener y tiene una importancia muy grande en la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros cogemos aquí, traemos a los niños a la escuela dominical, pero a lo largo de la semana no hacemos nada con ellos, ¿verdad?, pues igual vienen aquí y están más pensando en sus juguetes, o en lo que van a hacer mañana en el cole, o en otro tipo de cosa, que en la enseñanza que están recibiendo. Entonces, aunque el hogar, la casa, no sea, digamos, una parte ligada a la actividad de la iglesia local, sí que es un punto muy importante en la enseñanza de la palabra de Dios. Crítico, muy importante en la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos con la siguiente. Iglesia infantil. Yo aquí, más que iglesia infantil, hablaría de culto infantil, ¿vale? Es más un tema casi, yo creo que de traducción de la lección, culto infantil. ¿Nosotros tenemos un culto infantil? Sí. Sí, ¿verdad? El segundo culto, mientras los más mayores, los adultos, están aquí, arriba, ¿verdad? Hay un culto infantil. Ya no es un tema de cuidado de los niños, sino es un punto más. Es como cuando yo tengo ¿cómo se dice esto?, defecto profesional desde que estoy con Raquel, porque yo ya no se me ocurre decir que una escuela infantil es una guardería, porque ellos no guardan a los niños, ellos enseñan a los niños. Pues aquí igual, lo que hace la hermana Claudia y otras hermanas arriba, ellas no están guardando a los niños mientras los papás están aquí, ¿verdad? Están enseñando a los niños, están complementando lo que se hace en la escuela dominical que se está celebrando ahora mismo, con un programa también de culto, lógicamente a su nivel, ¿vale?, para que los niños también
estén, porque muchos de los niños están aquí y están pues a lo suyo porque están, lógicamente son niños. Sin embargo, si les hacemos algo un poco más ad hoc, un poco más a medida, ¿verdad? Como lo que se hace arriba, para ellos es importante y están recibiendo también el mensaje de la palabra de Dios. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de los adultos, pero hay algo entre medias que también es muy importante, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Culto de jóvenes o reunión de jóvenes, ¿verdad? Eso también, esas reuniones de jóvenes también hay una enseñanza, también un poco más adaptada. En otras iglesias que he estado yo se ha hecho una escuela dominical de jóvenes, ¿vale? Aquí a lo mejor no tenemos algo a lo mejor a plantear en un futuro, ese impasse de edad para poder hacerlo, pero también sería bueno hacer una escuela, no una escuela americana, una clase de jóvenes y tener nuestra clase de niños, nuestra clase de jóvenes, nuestra clase de adultos, ¿verdad? Hay temas a lo mejor que en adultos se pueden tocar que en los jóvenes es un poco más sensible, o temas más cercanos a los jóvenes que los adultos, pero bueno, eso es otro tema, pero culto de jóvenes, reunión de jóvenes, también puede ser un punto donde se enseñe, donde se utilice la enseñanza. Otra cosa, antes de que pase el hermano Giovanni, que también se puede utilizar y que también hacemos aquí en la iglesia y que antes no se ha nombrado. Campamento, la escuela de verano, ahí es donde quería ir. Ahora veremos también campamentos. Escuela bíblica de verano, ¿verdad? Algo que llevamos 2 años, ¿verdad? Haciendo, si no recuerdo mal, uno, creo que ya habíamos el año anterior, 1 año, haciéndolo la escuelita bíblica de vacaciones o escuela bíblica de verano, que se pueden hacer más o menos tiempo. Aquí lo hacemos durante 1 semana. Este año, el año pasado se hizo en el mes de agosto, creo que este año tenemos previsto hacerlo un poquito antes, ¿verdad? Mes de julio, se hará también importante para los niños y sobre todo es importante porque es algo donde podemos combinar con los niños la idea de la enseñanza, pero también la idea de la evangelización. ¿Por qué? Porque es un sitio muy bueno para que vengan niños no creyentes. Y de esa manera también estamos combinando eso que decíamos antes de tener ese equilibrio entre la enseñanza y la evangelización. La enseñanza y la evangelización. Escuela bíblica de verano. Otro que podemos tener, clubes semanales. Yo recuerdo de pequeño que había una cosa que se llamaba Club de Gozo. Recuerdo de pequeño. Que eran como reuniones también de los niños a lo largo de la semana que se hacían también con énfasis en historias bíblicas, historias misioneras, cosas así. También otra idea donde se puede enseñar la palabra de Dios en esos clubes semanales más orientados a niños. Yo recuerdo también que en estas cosas a mí me enseñaron de muy chiquitín los libros de la Biblia. Como uno aprende el abecedario, por ejemplo, pues de enseñarte los libros de la Biblia, pues de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Primer libro de Samuel, segunda de Samuel, primer libro de Reyes, segunda de Reyes, etcétera, ¿verdad? También es otra manera de poder hacerlo. ¿Cuál otra que decía? Dime, pastor. Claro, es que Claudia tiene esta clase los miércoles. Miércoles. Con los niños, durante el tiempo del culto de oración. Bien, pues mira, una cosa que ya se está implementando. Yo no caía en eso, creía que era un poco más guardería. Pero no, ese club, Claudia no guarda a los niños. A ver, cuidado a quién se lo dejáis porque ella no guarda a los niños, ¿vale? Tienen ese club los miércoles. Había dicho antes Manuel otra cosa también. ¿Cuál habías dicho, Manuel? Campamentos. También otra manera. ¿Me he saltado yo unas? No, ahí está, campamentos. Sí, los estudios. Campamentos. Estudios bíblicos. Estudios bíblicos, sí, ahí también estará, si no se ha pasado estará la siguiente. Pero aquí lo vemos, campamentos. Dale para atrás. Perdón, es que se ha saltado. ¿Están en los campamentos los retiros? Sí, también los retiros de la iglesia, los campamentos. Ahora iremos con eso que no aparece aquí. En los campamentos también hay una parte de enseñanza. También hay una parte de enseñanza. En los retiros tenemos esos tiempos, ¿verdad? Donde se hacen esas enseñanzas. Los campamentos, no solo de los niños, también de jóvenes y campamentos incluso de adultos,
Yo recuerdo los campamentos cuando era niño, donde se hacían sus escuelas misioneras, sus lecciones misioneras, de muchos que había, sus ejemplos que había y otras cosas. Se ponía foco en un determinado texto y se estudiaba sobre ese texto. Entonces los campamentos, los retiros también es una manera de coger, ¿verdad? Y de tener ese aprendizaje, de tener ese aconsejamiento personal, de tener en un ambiente además muy amable, de convivencia, un poco más desenfadado quizá que aquí en el propio culto. Pues muy importante. Yo animo a todos los jóvenes al tema de los campamentos y a todos los jóvenes adultos, niños, mayores y todas las edades al retiro de la iglesia, que como ha dicho el pastor y repetirá en los anuncios del segundo culto, tendremos, pastor, 26-27 de abril, 26-27 de abril, último fin de semana de abril, el fin de semana anterior al puente de mayo, tendremos el retiro de iglesia en Pinos Reales. Cambiamos de sitio, cambiamos de fecha. Animo a todos con tiempo, ¿vale? Para que lo tengáis ahí guardado, igual que hay que tener guardado la conferencia misionera 6, 7, 8 y 9 de marzo, tener guardado el tiempo del retiro porque es importante. Creo que aquí en la presentación no sale, pero sí viene en la lección que se había saltado, el tema de estudios bíblicos en los hogares, las células que también se pueden utilizar en los hogares como un tiempo de estudio de la palabra de Dios, además de oración, y tiempo también donde se puede igual conversar entre los hermanos para poder coger e incidir en un determinado tema desde un punto de vista un poco más informal. Ahora ha pasado ahí Gio, las bibliotecas. ¿Sabéis una cosa? En esta iglesia hay biblioteca. Os lo digo para que la gente lo sepa. No es un armario que está ahí para guardar unos libros y que queden bonitos. No es parte de la decoración de la iglesia. Esos libros están para cogerlos. ¿Quién lleva la biblioteca en la iglesia? Bueno, por lo menos lo sabéis. Eso está bien. Digo, a lo mejor todo el mundo queda callado y no lo sabe. Digo, Patri lleva la biblioteca. Por favor, esos libros están ahí para que los tomemos, para que los utilicemos. También es una parte del aprendizaje, ¿verdad? Dentro de la iglesia, el tomar esos libros que nos pueden ser de ayuda. Escuelas cristianas, esto ya es un poco más nivel top, esto ya es casi primera división. A nosotros igual nos pilla un poquito más de lejos, pero yo por ejemplo estudié en un colegio cristiano, o por lo menos fue fundado por creyentes, hace 126 años. ¿Cómo? ¿El retiro? La reunión de hombres. El El porvenir. porvenir. El porvenir. Fue fundado por un misionero en el año 1898. Sí, Federico Flinders, misionero alemán, fue fundado y bueno, hecho así porque cuando yo estudiaba, y hace ya unos cuantos años, en el colegio todas las semanas nos reunían para leer la palabra de Dios, todas las semanas. Luego ha ido derivando a otras cosas y ya ahora es un pseudo colegio cristiano, pero lo hay y también es importante. Hay otros colegios también en España, pero sobre todo es algo, digamos, más frecuente quizá en Estados Unidos, donde sí que hay iglesias potentes que tienen sus colegios y se puede utilizar para determinadas materias que no son propiamente cristianas, darle ese cariz o ese tip también de las escrituras. Y otra cosa más, ahora veremos otras que nos ocurran, institutos bíblicos o seminarios en la iglesia. Tenemos el seminario, ¿verdad? Todos los lunes. También es otro método de enseñanza. Los seminarios o los institutos bíblicos, que también hay instituto bíblico y se puede también acceder al instituto bíblico. Estos institutos bíblicos o seminarios deben de estar controlados también por la iglesia local y mantenidos también por la iglesia local. Bueno, hemos estado viendo un montón de áreas de enseñanza. No sé si tenéis en mente alguna más que a mí. ¿Cuál decías, José? Dentro de los retiros
un apéndice muy importante, el retiro de matrimonio. Bien, Es un también. ministerio que no tenemos hoy por hoy, pero que hay que orar por ello para un futuro. También puede ser los podcasts de una buena idea. Muy bueno, muy bueno. Ese no estaba recogido aquí, pero también quizá es porque estas lecciones están hechas en un momento que esto del podcast no existía. Entonces, muy bueno, Carlos, gracias. Echamos de menos el podcast, pastor, de continuar, ya una tarea más. Pero muy bueno, ¿verdad? Podcast del pastor, o quizá otras enseñanzas que se pueden hacer ahora ya con las nuevas tecnologías que podamos ver. No, digo que los discipulados también. Discipulados también, correcto, que tampoco, digamos, está expresamente puesto aquí. Los discipulados, que es algo un poco más vis a vis, ¿no? Más cercanos. Quizá el discipulado lo podríamos, dentro de ser otro perfil, meterlo dentro del tema que hemos dicho de los hogares, ¿verdad? De esa enseñanza también dentro del hogar, pues aquí con una enseñanza chiquitita que podemos ver en la iglesia. Un discipulado también muy importante, discipulado sobre todo orientado a personas que son creyentes más recientes, que puedan tener esa enseñanza. Más cosas. Hemos hablado cosas que no vienen aquí, y eso me alegro mucho, el retiro de matrimonios. Buena propuesta que se puede hacer. Hay que ver con quién dejamos a los niños, ¿verdad, Gio? El retiro de matrimonios. Los abuelos también son matrimonio. O sea, que eso también. Hemos visto el podcast, hemos visto consejerías también. Bueno, ha dicho antes discipulados Andrea, consejerías también. Puede ser también otro. Quizá consejería va un poco más orientado hacia, como su propio nombre indica, hacia el consejo, más hacia que la enseñanza, pero también puede ser una buena idea. Más cosas. ¿Dónde podríamos ver temas de la enseñanza? ¿Se os ocurre algo más? Reunión de hombres y mujeres. Reuniones de hombres y mujeres también. Es un punto donde también se da una enseñanza con un sesgo más hacia hombre o mujer, ¿verdad? Con las particularidades, igual que no es lo mismo dar una escuela dominical a un niño joven o un adulto, pues a lo mejor no es lo mismo, también se pueden hacer lecciones un poco más personalizadas, ad hoc, para mujeres o para hombres también, muy bien. Reuniones de hombres y de mujeres. Más. En las conferencias misioneras, pero no sé si lo tienes ahí metido en esos No, temas. porque lo que hay es Pues entonces la conferencia misionera es un la momento misionera estupendo para también eso. se puede enseñar. Va orientado quizá a otra cosa, orientado más hacia énfasis de misiones, de evangelismo, más que enseñanza, pero también podemos aprender muchas cosas en las conferencias misioneras. Al final, cada una de las actividades que hacemos en la iglesia podemos aprender cosas de ellas, ¿verdad? De todas y cada una de ellas, incluso de la música, de la letra que estamos escuchando en la música podemos aprender cosas, pero serían un poco más adicionales, no más propias de la enseñanza. Más. ¿Alguna más que se nos ocurra? Dale, yo. Y yo ahora pregunto, si tenemos al alcance, hemos dicho la predicación, la escuela dominical, los niños, el culto infantil, el culto de jóvenes, la escuela bíblica de vacaciones, los campamentos, los retiros, los clubes semanales, como lo que hace Claudia los miércoles, las bibliotecas, las escuelas cristianas, el podcast, el seminario, todo eso que tenemos. ¿Por qué hay tantos creyentes que tienen un conocimiento espiritual que no es a lo mejor el deseable? Porque los maestros no son aptos. Esa es buena, gracias. Porque todo aprendizaje requiere de recursos. Esa José así un poco de puñalada por la parte. Ya hablaremos tú y yo fuera. Por lo menos ha sido de frente. Y delante de todos. Porque aprender alguna habilidad nueva o algún conocimiento nuevo requiere de esfuerzo y de recursos temporales, o sea, dedicarle tiempo en casa o en el lugar al que asistes, y esos recursos no siempre el
pupilo o discípulo está dispuesto a asumirlo. O sea, lo que podríamos decir es que podría haber dos razones. O sea, y dentro de cada razón, distintas razones, ¿vale? O sea, una primera razón es el coger y el tema personal, que en la mayoría de los casos es el más importante, es decir, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes a la hora de aprender más de la palabra de Dios. Y luego sería la segunda parte, que también es importante, que sería la responsabilidad de la Iglesia en la enseñanza. Digamos, habría esas dos vertientes, ¿vale? Las dos son importantes. Tampoco podemos coger y darle una responsabilidad 100% al creyente si la Iglesia no está poniendo medios para. Si nosotros al final nos conformamos con hacer el culto y no hacemos escuela dominical, escuelita bíblica de vacaciones, los miércoles, el seminario, el podcast, los retiros, todo esto que hemos estado viendo, pues también la Iglesia tiene que hacer una autocrítica y decir, oye, ¿estoy haciendo yo todo lo posible para enseñar o para el crecimiento espiritual del creyente? La respuesta en este caso sería no. O estamos poniendo todo. No es lo mismo, por ejemplo, que hagamos una escuela dominical y que cada uno de nosotros tengamos un documento preparado, hecho, que el maestro tenga su libro, que ocupe su tiempo en prepararse la escuela dominical, a que yo llegue aquí y empiece y os cuente historias. En banca, y algún pequeño de estos, hay un dicho que dice que, que los números son cuentas y lo demás son cuentos. Nosotros igual. Si yo vengo aquí y en lugar de dar cuentas, o la semana que viene, si yo vengo aquí y me pongo aquí delante y empiezo a contaros la de vaqueros de antes de ayer, en lugar de los números, pues esos eran cuentos y no cuentas, ¿verdad? Pues esto es igual. Es importante que la Iglesia ponga sus métodos, ¿verdad?, para ellos. Es importante que tengamos tiempo, que tengamos equipo, porque además la enseñanza no es como el que se aprende las tablas de multiplicar, requiere algo más. Pero esto, que es tan así, no quita la responsabilidad individual de cada uno de los creyentes. Es la gran parte de la responsabilidad de cada uno, es la actitud, el deseo de crecer, de conocer. Yo pregunto, aquí nos dan, hemos cogido hoy la hoja, donde viene estructurada la clase y todo. Durante la semana, ¿cuántas veces la cogemos, la repasamos, leemos los textos bíblicos, los volvemos a leer y lo volvemos a hacer? Honestamente, que levantemos la mano. Entonces es una cuestión de actitud y de responsabilidad. Por eso que hay una parte, yo decía antes que las dos son importantes, pero quizá esa primera sea más, que es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en tener interés en aprender de la palabra de Dios. Y ya, insisto, no hablo de la escuela dominical o otros temas, en aprender de la palabra de Dios. Lógicamente, yo entiendo que, independientemente de que sea yo, que sea otro cualquiera, solo de menos, asistir a la escuela dominical demuestra un interés por aprender de la palabra de Dios, ¿vale? Y eso es importante. A ver, yo quería decir una cosa, a ver si se me entiende, por favor. A ver, ¿no pensáis que hay un exceso, un bombardeo? Estoy de acuerdo que la actitud es lo primero que tiene que ser en la persona que quiere crecer. Pero a veces el exceso de información, de enseñanza, a mí me bloquea. Porque tenemos tantos chats a veces que si viene, yo que sé, alguien, qué cosa más maja que he leído, me encanta, creo que es de edificación pura. Evidentemente luego lo leemos, lo borramos, hacemos lo que queramos, ¿no? Pero yo creo que a veces es mejor centrarse en una sola cosa o en dos cosas que picotear un poco de todo, ¿no? Porque yo hablo personal, a mí eso no me funciona. Prefiero centrarme en una cosa y nutrirme de eso a escuchar 40.000 cosas, incluso luego a nivel personal. Yo también a veces escucho algún predicador que me gusta y lo sigo, o sea que eso luego ya es otra cosa mía, ¿no? Pero a veces un bombardeo de mucho, que mucho abarca, poco aprieta. No, entonces eso, personalmente sí, a mí el exceso de cosas me bloquea mucho. Sí, eso está claro, pero precisamente por eso, bueno, no sé precisamente por eso no, pero al final tenemos la escuela dominical una vez a la semana, 45 minutos. Si tuviéramos escuela dominical todos los días, a todas horas, pues igual estaríamos más saturados. O si tuviéramos muchas otras cosas,
o sea, por ejemplo, ahora estoy contigo, pastor, hacemos el retiro una vez al año, por ejemplo. Al final, todo lo que se hace en exceso muchas veces cansa y al final también deja de lado. Es un poco a lo mejor lo que tú quieres Sí, se decir. El hacerlo. Pero luego si hay un exceso de, porque claro, hoy en día tenemos los recursos Sí. de... Hoy en día tenemos todos los recursos para que el que quiera aprender o tener pueda acceder a ello, está claro. Yo digo a nivel Luego personal, ya, prefiero cada... centrarme en algo, en poco, que no, uy, esto, lo otro, algo que ha escrito, o sea, que han mandado un mensaje ahora que, yo a mí no me da la vida, de verdad os lo digo. Yo estoy Bueno, pero eso trabajando, no tiene tanto que ver con la enseñanza. Eso sería otra cosa. Sí, pero es enseñanza al final también. Espera. La iglesia local no. A No se ver, considera. lo que he notado, lo que Conchi está diciendo es que he enunciado el otro día la idea de más uno. Que el creyente que quiere crecer en su fe, número uno es asistir a los cultos fielmente. Y luego elegir una cosa. Porque lo que he notado es que a veces es poco seminario, poco de podcast, poco de esto, y ninguna cosa es 100%. Como está diciendo Conchi, es como picoteo. Y no está bien esto, porque no estás enfocado en las cosas. Por ejemplo, Claudia tiene un clase de inglés. Y es notable cuando los chicos no están preparados para clase. Porque la pregunta es, respóndeme esto. I want to, ¿sabes? Es más claro que el algo que no han preparado. Entonces, por muy buena voluntad, quieren hacerlo, pero no tienen el tiempo para realmente aprender. Porque claro, el clase de inglés no solamente hacer algo chulo, es para aprender inglés. Y el podcast escuela dominical es para aprender la palabra de Dios. Pero como dijo Germán, eso requiere el tiempo para tomarlo en serio y escuchar y entender lo que estamos enseñando. Entonces, yo es lo que quería animar a la iglesia, de elegir una cosa que tú lo haces 100% para el Señor y no estar como en 1000 cosas por buena voluntad, pero a medias en todo. Irma. No, eso, que es un poco el tiempo, que al final tú de lo que escuchas realmente te quedas con un 10%, que lo que lees con un 20%, y eso está demostrado, y para tú aprender algo, necesitas masticar ese algo de información, tienes que dedicarle tiempo. Si tú solo te vas a leer o en ver un vídeo o cualquier cosa que es fácil y parece que a priori, pues mira que eso se te olvida. Entonces hay que masticar la información y tratar de asimilarla. ¿No? Yo solo, a ver, las cosas espirituales son muy, pero muy diferentes a las cosas de aprendizaje de cualquier materia. No es lo mismo. El crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor es en la medida, en la responsabilidad de cada uno en su tiempo devocional con su Señor, en su intimidad. Porque si nos vamos simplemente a esperar a lo que aprendemos en la iglesia, por eso nuestro crecimiento es raquítico. El tiempo que tú le dediques a buscar el rostro de Dios en oración, en su intimidad y en el estudio de la palabra a nivel personal, es que tú vas a crecer porque es el Espíritu Santo el que hace esa obra en cada creyente. Si no dedicamos tiempo y separamos para eso en mi casa, en el día a día, y no me alimento de la palabra en el día a día y en la oración, mi crecimiento es... Evidentemente es un tema que es lógico y que es importante, tampoco tiene que coger y dejar, es decir, no, que como yo estudio en casa, pues entonces ya no vengo al culto. No, yo estoy diciendo Entonces, eso. lo sé, pero por eso, para que quede también claro que esto, o sea, tampoco podemos ser creyentes solo de domingo, que es lo que está diciendo José, ni tampoco lo otro. Y rápido y terminamos. Sí, también pues todo es conocer las artimañas del diablo, ¿no? Porque, como dice el hermano Isaac, el hermano José, esto es un tema espiritual, o sea, es las cosas de Dios. Cuando Satanás y sus demonios ven que estamos empezando a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, a querer una relación viva con el Dios verdadero, pues Él hace lo suyo. Él tiene las distracciones. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo a día de hoy? Siéntese usted, mi hermano, a leer la palabra de Dios a la hora que sea. Os doy un ejemplo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, voy a leer mi Biblia, y se levanta Caleb. A las 5 de la mañana. Y ya no puedo ponerme a leer. Es solo un ejemplo. Es para que se den cuenta. O sea, la guerra espiritual existe. Y cuando ustedes se pongan a orar, se pongan a leer su Biblia, van a ver que van a empezar. Entonces siempre es bueno ponerse, orar primero. Señor, por favor, qué interrupción, quítamela, ayúdame, pero tenemos que ser conscientes.
por eso las cosas espirituales son más complicadas que las del mundo. Ahí está Netflix, ahí está Yo digo que eso lo resume Pablo fácilmente en la Biblia cuando dice que él puso el fundamento, otro edifica. Cuando la iglesia nos da enseñanza, somos edificados, pero cada uno mire cómo sobreedifica en sí mismo. Cada uno es responsable de crecer espiritualmente en su casa. Me quedo con Mateo 23, cuando dice Jesús, esto era necesario hacer, sí, dejar de hacer lo que era. Lo necesario es lo necesario. Lo que necesitamos está en San Juan 17:3, consiste en la vida en conocer a Dios, el único Dios verdadero. Amén. Después lo que venga, ya Dios nos guiará. Bueno, terminamos aquí. Yo os desafío a coger y a poner en práctica, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las actividades de la enseñanza. Yo tengo aquí anotadas algunas cosas: asistir a la escuela dominical, seminarios y otras actividades que tengan que ver con la enseñanza, llevar a nuestros hijos a la escuela dominical, ¿verdad? Para eso hace falta venir a la escuela de adultos, para llevar a los hijos a la escuela dominical, orar por los maestros, trabajar en la semana en lo que hemos aprendido. Pues una serie de desafíos que cada uno de nosotros podemos interiorizar y hacer relativos al tema de la enseñanza. Próxima semana hablaremos de misiones, la iglesia y misiones, como otro de las partes dentro de la iglesia local. He dicho una mentira, disculparme. Próxima semana no hay escuela dominical, a la otra. Próxima semana tendremos el